Actualmente soy de la Guardia Nacional. Lo que voy a contar no está relacionado con el ámbito militar. Esta experiencia me ocurrió en unas vacaciones que tomé con mi esposa e hijos. Viajamos a Colombia. Fuimos a un lugar hermoso, una cabaña. Lo mejor de todo era el río que pasaba cerca. Las aguas del río eran tibias. La zona era tranquila. Solo se escuchaban algunas aves. Al anochecer, salí junto con mi hijo mayor a buscar algunas ramas o lo que sea para hacer una fogata. La cabaña tenía microondas, pero queríamos pasar un rato afuera, en lo fresco. Caminamos por la orilla del río mientras levantábamos ramas secas, íbamos platicando, apreciábamos el paisaje. De pronto escuchamos que algo crujió y se arrastró. Ambos nos quedamos quietos. Sospechamos que se trataba de un animal, y debía ser uno bastante grande, pues a los pocos segundos se escuchó un gruñido, como si fuera un felino. Podíamos escuchar cómo inhalaba y exhalaba, sonaba bastante pesada su respiración, igualito que un animal furioso. Debía estar cerca, pero entonces del otro lado del río, de entre los árboles, pude ver que se asomó un gran rostro, con prominentes ojos blancos. Nos estaba mirando directamente. Esa cosa estaba lejos, lo que significaba que había al menos dos de esas criaturas, la que estábamos viendo y la otra que estábamos escuchando. La bestia de ojos blancos avanzó un poco hacia adelante, saliendo de los árboles y quedando al descubierto. Andaba en 4 patas, su cuerpo era deforme y alargado. No sé por qué razón, pero el aire empezó a sentirse pesado, denso, a tal punto que empezamos a sentir que nos íbamos a asfixiar. Pero aún así no movimos ni un músculo. Sin duda alguna no queríamos hacer enojar a esos monstruos. Lo que más me preocupaba era que la respiración pesada y agitada parecía estar a pocos metros de nosotros, y la cosa de ojos blancos ya estaba en la orilla del río. Entonces, en lo alto de uno de los árboles, pude ver el rostro de la cosa que habíamos estado escuchando respirar. Era como un perro sin pelo, de piel pálida. Estaba de cabeza. Quizá era por la poca iluminación, pero me pareció verlo sonreír. Yo estaba completamente hipnotizado viendo sus brillantes ojos blancos. Parecían 2 focos. Luego lentamente se fue perdiendo entre las ramas y se alejó. Me había quedado tan inmerso en esa mirada que ni siquiera supe en qué momento mi hijo se fue. No hubo ningún ruido. No lo escuché correr. Y tampoco escuché que se lo llevaran. Mi hijo, simplemente, había desaparecido en un instante. Volteé hacia el río, y la otra bestia tampoco estaba. Lo llamé por su nombre en repetidas ocasiones. Grité, pero no hubo respuesta alguna. Me puse a caminar deprisa alrededor de la zona. Busqué huellas en la tierra, alguna marca, cualquier cosa, hasta que dentro del río vi que estaba flotando una pulsera que yo le había regalado a mi hijo. Corrí y la tomé. El río era un poco profundo. No demasiado, pero no se podía atravesar caminando. La corriente era un poco fuerte. Recuerdo que pensé que quizá cuando yo me distraje mi hijo se había acercado mucho a la orilla y había resbalado. Era la mejor idea que tenía en aquel momento. Me asusté y entré en pánico pensando que mi hijo se podría ahogar. Empecé a ir en la misma dirección que la corriente del río mientras le hablaba y trataba de ver si de casualidad lo veía debajo del agua o lo que sea. Saqué mi celular y llamé al 123, que es el número de emergencia en Colombia. Pedí ayuda, expliqué lo que estaba pasando y luego continué buscando a mi hijo. Del otro lado del río vi uno de sus tenis. Yo no me puse a pensar en cómo era posible todo lo que estaba pasando. No me importaba. Lo único que yo quería era encontrar a mi hijo. Me crucé nadando, perdiendo mi celular al instante. Agarré su tenis. Ahí cerca había unas huellas, muy separadas entre sí. Demasiado, diría yo. Las seguí. Se metían en la selva, quizá unos 200 metros, no más. Ahí estaba la entrada a una cueva, en las faldas de una elevación rocosa. Era de noche. Mi única iluminación era la luna. No podía usar la linterna de mi celular porque lo había perdido en el río. Definitivamente no podía meterme en esa cueva.
Sería una acción inútil, maldije con fuerza. Entonces desde el interior de la cueva salió un grito lleno de dolor. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi hijo, así que me metí a la cueva, me adentré todo lo que pude, que no fue mucho, porque a los 3 minutos de haber entrado casi resbalo, no veía nada. No podía seguir avanzando. Tenía que volver a la cabaña por algo para iluminar. Maldije nuevamente. Salí de la cueva y comencé a correr con todas mis fuerzas. Cuando estuve de vuelta en la cabaña tuve que contarle a mi mujer lo que estaba pasando. Le pedí su celular para poder usar la linterna. Le dije que la ayuda llegaría en cualquier momento. Y le expliqué cómo llegar hasta la cueva para que le dijera a las personas y me alcanzaran allá. Con celular en mano corrí de regreso. Llegué hasta el río. Avancé a toda prisa por la orilla hasta llegar a donde me había cruzado. Crucé nadando y corrí 200 metros hasta la elevación rocosa. Encendí la linterna del celular y con andar despacio y cauteloso, me adentré en la cueva. Tantos años de entrenamiento me habían servido. No me sentía cansado a pesar de haber corrido como 2 kilómetros en 10 minutos. La cueva era húmeda y fría. Había mucho silencio ahí dentro. Se sentía como si el tiempo corriera más despacio. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación demasiado extraña, algo que jamás había sentido en ningún otro sitio. Avancé y avancé, y la cueva parecía nunca tener fin. Era como por cada metro que yo avanzaba. La cueva se hacía 2 metros más grande. Me tiré al suelo de rodillas y grité el nombre de mi hijo. Nadie me respondió, pero a lo lejos, alcancé a distinguir varias brillantes luces blancas. De inmediato supe de qué se trataba. Esas luces eran las mismas que yo le había visto a las 2 grotescas criaturas con las que nos habíamos encontrado mi hijo y yo. Así que, si esa cueva era donde vivían los monstruos, entonces ahí debería estar mi hijo. Tenía una corazonada que me lo indicaba. Quise acercarme un poco más, pero a los pocos metros las bestias me empezaron a gruñir. Lo hicieron de forma tranquila. Lo sentí más como una advertencia que como una amenaza. Ahí, muy a mi pesar, caí en cuenta de una cosa. La realidad era que yo no podía hacer nada para salvar a mi hijo. Para empezar, no traía arma, y esas bestias me superaban en número. El simple hecho de intentar algo hubiera sido cavar mi propia tumba. No es que yo fuera egoísta, o que no me importara mi hijo, simplemente es que no podía ayudarlo. No estaba en mis manos en ese momento. Tenía que esperar a que llegara la ayuda, y ya entre todos quizá tuviéramos alguna oportunidad. Entonces, me resigné, di media vuelta, y caminé de regreso. En cuanto salí de la cueva, me puse a pensar en si debía esperar ahí a que llegara la ayuda, o si debía acercarme al campamento para encontrarlos en el camino, y así llevarlos yo hasta la cueva. Eso sería más rápido, así que fue lo que hice. Corrí de nuevo hasta la cabaña. Ya me estaba sintiendo exhausto. Ya habían llegado algunas personas. Fui directo con ellos y les supliqué que me siguieran. Un par de ellos traían armas con sedantes. Mi mujer me lanzó una mirada de angustia. Tenía que traer a nuestro hijo sano y salvo. Mientras corríamos hacia la cueva les fui contando todo. Ellos me dijeron que posiblemente se tratara de alguna especie desconocida, ya que la zona en la que estábamos conectaba con la selva del río Amazonas. Pero en contra de toda lógica, cuando llegamos ya no había ninguna cueva. Yo no me había equivocado, la elevación rocosa era la misma. Todos me miraron confundidos. Yo me puse como loco, revisamos el perímetro y no encontramos nada. Nos pusimos a buscar en los alrededores, cubrimos una extensión total de más de 8 kilómetros cuadrados. Tardamos horas. No había ni una señal, ni de la cueva, ni de mi hijo. Yo estaba destrozado. No sabía qué había pasado. Volvimos a la cabaña. Fue muy doloroso explicarle a mi esposa que había perdido a nuestro hijo. Fue muy duro. El gobierno colombiano se portó de maravilla, enviaron cuadrillas a buscar, yo me mantuve todo el tiempo también buscando, nunca lo encontramos, ni vivo, ni muerto. Al lugar llegó una persona que conocía esa zona como la palma de su mano. Entendía el terreno a la perfección.
y cuando yo le hablé de la cueva, me aseguró que no había ninguna cueva en más de 50 kilómetros cuadrados. Perdí a mi hijo en Colombia. Unas extrañas criaturas de ojos blancos me lo arrebataron. Necesito que abran su mente, porque lo que yo pude ver está muy por encima de cualquier cosa que yo me había imaginado, tanto que aun cuando lo cuento me cuesta trabajo asimilarlo. Esto me ocurrió en un remoto bosque aquí en México. Mi pasatiempo favorito es cazar, no utilizo armas de fuego. Yo mismo construyo mis propios arcos y flechas y con eso me voy al bosque. Jamás he cazado animales exóticos, de hecho, solo voy sobre los que estoy totalmente seguro que no están en peligro de extinción. Respeto mucho la naturaleza, no soy animalista ni ecologista, hago mi vida sin preocuparme demasiado, pero procuro que al menos cuando voy a un sitio natural, no causo estragos. Los animales que cazo me los como, no lo hago por diversión ni por los likes en Facebook. Es solo que me gusta de vez en cuando ir a la naturaleza a conseguir mi propio alimento, eso es todo. De acuerdo, yo estaba en este bosque al que por cierto nunca había ido. Iba caminando, todo tranquilo, viendo la naturaleza. Yo sé que en todos los bosques hay árboles, rocas y ríos. Eso lo entiendo, pero es que, una vez que visitas más de 2 bosques, aprendes a disfrutar de cada una de sus diminutas diferencias. Ya llevaba caminando como 2 horas, cuando en la tierra encontré algunas huellas extrañas. Algo que nunca antes había visto. Eran casi triangulares y medían como 30 centímetros más o menos. Eran de un animal bípedo, y al parecer saltaba porque cada par de huellas tenía una separación de más de medio metro. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna especie de sapo gigante, que tenía patas peculiares o quizá que ese sapo sufría una especie de deformación genética. Decidí seguir las huellas. Se adentraban entre espacios angostos de árboles y rocas. Fue muy complicado seguirlas. Esas huellas se perdieron al llegar a un gran árbol, uno que curiosamente era más grande que los demás. Miré hacia arriba, hacia las hojas, pero no vi nada, ni una señal. Tampoco había ninguna marca en ese tronco. Era como si la criatura simplemente se hubiera esfumado, o como si lo hubiera atravesado. Ya me había desviado de mi ruta bastante, no estaba perdido, sabía cómo regresar, pero si ya me había desviado, me pareció buena idea seguir adelante. Además, se escuchaba un río. Fui colina abajo, con cuidado por supuesto. La vereda por la que estaba caminando en verdad era un desafío, y la cereza del pastel fueron las arañas patonas. Había arañas por todos lados. Estaban caminando por las rocas, se escondían en la tierra y ponían sus telarañas en las ramas. Entonces, yo estaba tratando de ir despacio para no caerme, pero también intentaba ir rápido para que no me fuera a picar una araña. Fue algo estresante, la verdad. Lo bueno que logré salir de esa vereda. Estaba en la orilla del río, era una vista increíble, además, en mi humilde opinión, y hablando desde mi ignorancia, no exista en este planeta nada más relajante que el sonido natural que emiten las rocas al ser golpeadas por la corriente de un río. Ya me estaba empezando a dar un poco de hambre, así que armé mi arco, preparé una flecha y me mantuve quieto, en total silencio esperando que algún animal despistado se acercara al río. Ahí estaba yo, quieto, intentando camuflarme con el entorno cuando vi una gran flor rosa deslizándose por el río. Sé que en principio no suena como algo del otro mundo, pero la cuestión era que esa flor iba a contracorriente, esquivaba las piedras, una cosa que claramente no era natural. La verdad sí pensé en dispararle una flecha, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era una muy buena idea, así que sencillamente me mantuve inmóvil hasta que perdí de vista esa enigmática flor. El río debía venir de una zona elevada, quizá un cerro, quizá una montaña, así que, siguiendo una vez más mi curiosidad, decidí caminar por toda la orilla del río siguiendo la misma dirección que la extraña flor. Cabe aclarar que no la alcancé en ningún momento. En efecto, tras caminar por más o menos una hora,
Logré ver en el horizonte la formación natural de la que bajaba el río. No era algo impresionante de una altura formidable. No. Tenía una altura, como mucho, de unos 10 metros. Eso sí, la forma en la que el agua bajaba a través de los desniveles de la roca formaban una cascada escalonada que se miraba increíble, como de película. Claramente, no iba a subir escalando, así que me adentré de nuevo en el bosque buscando la forma de subir caminando, o al menos que fuera posible escalar de forma segura. Ya ni me acordaba que tenía hambre, pero vi un árbol que tenía mangos. No soy ojo de halcón. No iba a bajar un mango con una flecha. Lo que hice fue lanzar rocas hasta que logré tumbar una fruta. Cayó bastante cerca del árbol, así que fui por él. De pronto escuché un ruido raro, parecía ser de un ave, pero un ave rara, no lo sé. Volteé hacia arriba, pero no vi nada. Al agacharme a recoger mi fruta me encontré una pluma. Esa pluma estaba completamente fuera de lugar, medía como 30 centímetros y era roja con la punta amarilla. Parecía una llamarada. Supuse que esa pluma debía haberse desprendido del ave que había escuchado unos segundos antes. Comí mi fruta y luego seguí buscando la forma de subir, pero ahora iba volteando hacia arriba cada cierto tiempo, con la esperanza de ver esa extraña ave de plumas rojas. Finalmente, encontré un terreno por el cual era fácil subir, así que lo hice. Me abrí paso entre los árboles para llegar a la cima. Cuando ya casi llegaba, al mirar al suelo, vi otra vez esas huellas triangulares. Luego escuché al ave rara. Comencé a caminar más despacio. Aún no salía de entre los árboles, cuando a lo lejos, del otro lado del río que dividía la colina, vi la flor rosa. Me acerqué un poco más sin salir de los árboles para no ser descubierto. Lo que pude ver voy a describirlo tal cual yo lo percibí. No intentaré darle una explicación, solo lo diré tal cual. Había dos criaturas, interactuando entre sí como si fueran parte de la misma manada, pero una manada muy peculiar, una manada donde las criaturas no se parecían en nada las unas de las otras. El que estaba más cerca del agua era de un color azul pálido, casi blanco. Su cabeza era muy alargada y al final tenía la flor rosa gigante. El que estaba en medio era del color del barro, tenía cuernos y en su estómago tenía una mancha negra o algo así. Al principio estaba en 4 patas, pero luego se levantó en 2. Me quedó claro que esa cosa era quien estaba dejando las huellas triangulares. Cerca de ellos aterrizó una tercera criatura, sí, una especie de ave, bastante grande para ser un pájaro, color rojo con una gran cresta de plumas en su cabeza. Esas plumas tenían la punta amarilla. De pronto escuché que algo se movía al lado mío. Volteé a mi izquierda y pude ver unos grandes ojos azules brillantes que se asomaban entre los árboles. Me quedé paralizado. Por alguna razón no podía ver ninguna otra parte del cuerpo, solo los ojos. No parpadeaban. Su mirada era muy estremecedora. Me di la vuelta y salí corriendo. No tengo ni la más remota idea de qué demonios fueron esas cosas con las que me encontré. Me queda claro que no eran animales. Tal vez, y solo tal vez, se trataba de aquellos míticos guardianes de los bosques de los que tanto hablaban las culturas antiguas. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015, en el Bosque Muerto, un lugar maldito, un bosque que no es un bosque, un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto, el Bosque Muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre, buscaba gente de todo el mundo para agregar, ya sabes, si conoces gente nueva puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino, me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca. Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo, y en un arranque de lo que era me puse de acuerdo con el tipo español, y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al 5.º día de la gira los conciertos tomaron una pausa de 2 días. Nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto.
Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación. Era gente de toda Europa. Afortunadamente todos hablaban inglés. Yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno. Así que lo que yo no entendía, él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en la ciudad en la que estábamos. Un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar, hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma. Era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía, literalmente, como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque. Recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas. También algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque. Recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho. La realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total, así quedó. Pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque. No planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas. Además el bosque no era tan grande. Nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir. Eso era todo. Cuando llegamos a la zona, mi primera impresión fue un poco decepcionante. El bosque no se veía ni tan imponente, ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino, delgado, pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco, era curva. Literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando. Avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa. Por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica, y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina. Sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos. Él estuvo de acuerdo. El problema es que luego de caminar por hora y media según mi reloj no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles para intentar ubicarnos. En ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos. Yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo. Dijo que siguiéramos caminando, y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos. No sé por qué creí que eso ayudaría en algo. Bueno, antes de llegar a los 500 pasos, nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido. Lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de toda posibilidad de comprensión. Las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme. Inhalé profundo. Y exhalé con calma. Miré al cielo y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol. Así no podríamos dar más vueltas en círculos.
Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento. A lo lejos, se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Volteé a todos lados pensando qué dirección tomar. Decidimos por rodear esa zona sin árboles, sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndola a la vista para sacarle la vuelta. Por más que caminábamos, no lográbamos rodearla. Esa zona parecía infinita. Ya agotado, decidí mirar mi reloj. Marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionaban bien en aquella zona. Continuamos caminando. Entonces a lo lejos vimos a una persona. A ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía. Parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión al igual que la llanta. Él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección pasaba lo mismo que con la llanta. Su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió. A lo lejos podíamos ver a una persona colgada de un árbol. Nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos. Y esa persona no estaba ahí. Definitivamente no nos íbamos a acercar, así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás, y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda. Comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros. Afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no. Tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente. Esto nos pasó a mi compañera de cuarto y a mí hace 2 años, cuando condujimos hacia el bosque nacional en las afueras de la ciudad en la que vivimos. Vamos a una pequeña universidad en Nueva Inglaterra, a unas 3 horas de cualquier ciudad importante. A modo de contexto, este bosque tiene bastantes leyendas urbanas a su alrededor, y la comunidad local, aunque va allí con frecuencia, tiene muchas supersticiones sobre cómo estar seguro mientras se está allí. Acababa de romper con mi pareja y mi compañera de cuarto podía sentir que me sentía deprimida. Los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina, así que decidió ayudarme a ordenar las cosas y sugirió que fuéramos a un lugar agradable que había encontrado la semana pasada, y simplemente nos relajáramos y nos desestresáramos. Nos llevamos un par de cervezas y nos dirigimos a este lugar apartado en el bosque. Desde el momento en que dejamos la carretera principal asfaltada en el bosque, vi un par de cosas que me inquietaron. Se podían ver las casas abandonadas de un pueblo fantasma desde lo alto de la carretera, y vimos esta vieja muñeca colgada de una cuerda en un árbol. Una cosa espeluznante, pero realmente no lo pensamos 2 veces y seguimos conduciendo. Llegamos a un claro y estacionamos nuestro auto detrás de unos árboles. Abrimos la parte trasera de nuestra camioneta y comenzamos a hablar y tocar música. Aproximadamente 10 minutos después, 2 autos aparecieron desde la carretera y se estacionaron en el claro. Mi amiga no les prestó atención, en lugar de eso siguió hablando, pero mientras los miraba desde donde estaba sentado, no podía dejar de ver lo que hacían. Un tipo salió de cada auto. Habló durante unos minutos y luego los vi sacar un objeto largo cubierto en una bolsa de plástico oscura de la parte trasera de uno de los autos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estos tipos tenían armas y no escopetas, que veo a menudo en esta ciudad, sino pistolas.
Luego comenzaron a prenderle fuego a la bolsa. Le dije a mi amiga que se bajara, y ella se dio vuelta y los vio por primera vez. Humo negro salía de la bolsa, y entre intentar mantener la cabeza gacha y mirarlos furtivamente, los vi sacar un segundo objeto y los escuché dispararle, justo antes de que le prendieran fuego. No sé cuánto tiempo mi amiga y yo estuvimos allí en silencio, pero definitivamente fue suficiente para dejar que el terror se apoderara de nosotros y susurrarnos cuánto nos amábamos en caso de que esto fuera lo que pensábamos que era. En algún momento miré hacia arriba y vi que estaban apuntando a nuestro auto, y los vi caminando hacia el bosque, tal vez tratando de seguir nuestras huellas o tratando de buscarnos. Todo lo que sé es que en ese momento le dije a mi amiga que saltara al asiento del conductor y saliera corriendo. Cerré la puerta trasera y entre eso y el auto arrancando, los muchachos lo escucharon y comenzaron a correr hacia nosotros. Luego corrieron hacia uno de sus autos. Pasamos por una colina y manejamos muy por encima de lo que era seguro para caminos de tierra. Una ladera los perdimos. Condujimos hasta un pueblo vecino y deambulamos por un rato, solo para asegurarnos de que nadie nos estuviera siguiendo antes de regresar a nuestro dormitorio. Ese día tratamos de burlarnos de toda la situación y nos emborrachamos mucho antes de finalmente romper a llorar al saber que habíamos visto algo que se suponía que no debíamos ver. Al principio estábamos aterrorizadas de decírselo a alguien, pero finalmente se lo dijimos a los agentes del campus, quienes se comunicaron con la policía, pero nunca encontraron nada. Bueno, una noche mis amigos y yo estábamos jugando al escondite en nuestra ciudad natal. Probablemente teníamos como 13 años en ese momento. Entonces entré en un área pequeña que es básicamente como un atajo desde la carretera principal hasta la carretera lateral. Desafortunadamente fui solo y ni siquiera pensé en lo que podría pasar. Recuerden, solo teníamos 13 años en ese momento y no traíamos teléfonos, así que si algo nos sucediera, nadie se enteraría. Entonces el juego comenzó y corrí hacia el área del bosque. Los primeros 30 segundos fueron buenos. Para ponerlos un poco en contexto en el juego, tenemos la regla de que debemos llegar al punto de control donde comenzamos y tenemos que salvarnos de que no nos elijan para buscar en la siguiente ronda. Después de aproximadamente un minuto comencé a escuchar pasos y dije, «Hola», creyendo que era uno de mis amigos. Algo que estaba allí no decía nada, así que comencé a retroceder. Afortunadamente el área del bosque tiene una ruta principal y 2 rutas laterales, así que podría haber corrido en cualquier dirección. Empiezo a retroceder y de la nada un hombre aparece del bosque y comienza a correr hacia mí, mientras dice «te voy a atrapar» de una manera espeluznante, como si fuera un secuestrador o algo así. Afortunadamente, entreno fútbol, así que sabía que definitivamente podía dejarlo atrás, o al menos cansarlo. Corrí todo el camino a través del bosque con la única luz de la luna, y después de aproximadamente 2 minutos, se rindió. Continué corriendo, y llegué hasta el punto de control, y les conté a todos mis amigos lo que acababa de suceder. Por supuesto nadie lo creyó, pero a mí no me importó porque sabía que era real. Hasta el día de hoy todavía no sé quién o qué intentó atraparme esa noche, pero estoy seguro de que si no fuera un deportista, el resultado sería muy, muy diferente. Me gustaría comenzar describiéndome a mí mismo, porque creo que es relevante para la historia. Tengo 25 años, soy hombre, y estoy un poco por encima de la altura media. He practicado deportes 5 o 6 veces por semana desde que me gradué de la escuela secundaria. Gimnasio, correr, CrossFit, squash, natación y cualquier deporte de equipo que mis amigos decidan practicar en un momento dado. Mis aficiones favoritas son el montañismo, el senderismo y el boulder. Recientemente compré un nuevo par de botas de montañismo de gran altitud, porque está cerca del final de la temporada de verano y estaban en oferta. El plan es llevarlos en los Alpes el próximo verano,
en algunas ascensiones. Vivo en una capital europea, rodeada de una naturaleza maravillosa con muchos senderos y oportunidades para practicar senderismo. Decidí ponerme las botas el sábado pasado, más específicamente, porque habría sido el cumpleaños de mi abuelo, y a él también le encantaba hacer senderismo antes de morir. Estas botas son excesivas para estos bosques, pero necesitaba probarlas. Elegí una bonita ruta de unos 25 kilómetros y salí sobre las 9 de la mañana. Llovió justo el día anterior, así que esperaba una buena cantidad de barro y no tanta gente, ya que el clima los asusta fácilmente. Dado que el verano fue terriblemente caluroso, fue un agradable cambio de temperatura, especialmente entre árboles y cosas así, donde hace unos grados más frío que en la ciudad. En un pasado no muy lejano, mi perro definitivamente me habría acompañado en esta caminata, pero este año cumplirá 14 años y ya no disfruta de las caminatas de larga distancia. Mi novia tuvo que hacer algo de trabajo con poca antelación, así que supe desde el momento en que me desperté que haría la caminata solo. La primera mitad de la caminata fue perfecta. La diferencia de altitud a lo largo del sendero es mínima. Apenas sudé y calculé mal cuántas personas quedarían afuera debido a la tormenta del día anterior. Conocí como máximo a 6 o 7 personas durante las primeras 2 o 3 horas, y la mayoría eran corredores de fondo. Cabe mencionar que no caminé rápido. Me detuve en muchas ocasiones para tomar fotografías o estudiar las huellas de algunos animales. En estos bosques hay ciervos y jabalíes, nada más amenazador, no animales al menos. Entre las 12 y la 1, el camino desembocaba en una carretera real, por la que pueden circular los coches. Este camino es asfaltado, pero está en lo profundo del bosque, y solo se puede usar para llegar a ciertos puntos de referencia que también están en el bosque, por lo que los autos rara vez pasan por aquí. Mi rastro me obligó a tomar este camino durante unos cientos de metros. Mientras caminaba por la carretera, escuché que un coche se acercaba detrás de mí. Pasó a mi lado ni demasiado rápido ni demasiado lento. Era un SUV verde más antiguo con matrícula nueva, se puede saber por la matrícula. Probablemente una importación. De todos modos, no pensé en ello en ese momento. Luego lo escuché regresar. Pasó a mi lado por segunda vez, ahora muy lentamente, y pude ver claramente a 2 hombres sentados en los asientos delanteros, con gorras de béisbol y gafas de sol. Ambos también tenían barba. Supuse que eran guardabosques, aunque esos coches tienen un escudo en el capó y en ambas puertas delanteras. Mientras camino bastante, conozco estas cosas, las veo bastante por ahí. Tampoco conducirían un coche así, tienen jeeps que son más adecuados para el bosque. Aún así, no sentí ninguna molestia, y de nuevo, no pensé en ello. Luego, mi rastro abandonó el camino asfaltado y comenzó a serpentear por el bosque nuevamente. Caminé serenamente, contemplando los árboles y todo eso. Entonces, de repente tuve la extraña sensación de que algo o alguien estaba detrás de mí. El sonido del motor también se hacía cada vez más claro. En este punto el sendero era bastante estrecho, pero si, por alguna razón, quisieras conducir un auto por él, podrías hacerlo. Ahora, cuando me di la vuelta, el SUV antes mencionado estaba básicamente en mi cara. Estaba a un brazo de distancia de mí, y se detuvo tal como lo había hecho yo. Miré al conductor, que me devolvía la mirada, lo que solo puedo suponer, ya que llevaba gafas de sol. Con calma le pregunté, ¿qué pasa?, en un tono cortés mientras bajaban la ventanilla. Él no habló. Poco a poco empezó a dar marcha atrás, y pronto desapareció detrás de una curva. Ahora me sentía bastante incómodo. También noté que estaba solo en el auto, a diferencia de antes. Escuché atentamente, quedándome quieto, ya que no estaba seguro de lo que estaba pasando. En este punto, no estaba asustado, pero había una leve sensación de inquietud en el aire, y los malos pensamientos comenzaron a acumularse en el fondo de mi mente. Escuché que el auto y el motor se detenían justo detrás de la curva. Escuché una puerta abrirse y cerrarse,
pero nada a partir de ese momento. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia mi destino, a un ritmo mucho más rápido que antes. Ahora estaba un poco asustado. No entendí por qué no respondió, y por qué simplemente dio marcha atrás y se fue sin decir una palabra. No estaba seguro de qué hacer con eso, y no tenía ningún deseo de preguntarle de nuevo, o de volver a verlo. Había caminado lo suficiente como para que estos pensamientos desagradables se borraran lentamente de mi mente. Como había estado bebiendo mucha agua como suelo hacer, decidí orinar. Vi un lugar perfecto, un camino muy estrecho fuera de mi sendero que conducía claramente a una pequeña torre de casa. No sé cómo se llaman en inglés, estructuras de madera, de un par de metros de altura, muy simples, donde los cazadores pueden sentarse y esperar a su presa. Caminé hacia la torre, dejé mi bolso junto a la escalera que conducía a ella, y comencé a orinar. También me interesó consultar Google Maps para ver dónde estaba, pero como no había señal, decidí consultar mi mapa. También tomé un sorbo de agua. Había estado acampando allí durante unos buenos minutos antes de regresar al sendero del que me desvié para orinar. Justo antes de regresar al sendero principal, pensé en lo extremadamente silencioso que estaba. Sin viento, sin ruidos de ningún tipo. Absolutamente nada. Esto me hizo darme cuenta, un momento después, de lo solo que estaba. Excepto por el hombre que estaba parado a unos 50 metros de mí en el camino, en la dirección a la que me dirigía. Solo vi esto tan pronto como volví a ese sendero, ya que el pequeño sendero hacia la torre estaba bien escondido por los árboles y no se podía ver el sendero principal, ya que corría perpendicular al pequeño. Lo miré y al instante me quedé helado hasta los huesos. Estaba vestido con ropa táctica y con una gorra de béisbol en la cabeza. Creo que la única razón por la que se quedó quieto fue por un momento de sorpresa, porque yo había aparecido desde un lugar donde él no esperaba que apareciera. En ese momento estaba total y absolutamente alarmado. Él sostenía un rifle que tenía una mira telescópica. Si esto hubiera sucedido sin el incidente con el SUV, probablemente habría seguido el sendero pensando que era un cazador. Sin embargo, a la luz del extraño encuentro con el SUV, del que había desaparecido el segundo hombre, algo en mí se rompió instantáneamente. En retrospectiva, también es ilegal cazar en estos bosques en esta época del año. Pensé, en cuestión de 2 segundos, que iba a correr a través del bosque hasta el cansancio, hacia y más allá de la torre, como me parecía natural hacer en ese momento. Si no hubo intenciones maliciosas por parte de este hombre o del otro, simplemente pensará que soy un idiota, y se olvidará de mí en 2 minutos. Si tengo razón, es la mejor decisión que jamás haya tomado. Y joder, empezó a correr hacia mí. Con la adrenalina floreciendo dentro de mí comencé a correr. Corrí más allá de la torre y me adentré entre los arbustos, sin escatimar mis piernas ya que llevaba pantalones cortos y un jersey térmico. Choqué contra ramas, árboles pequeños, y resbalé en varias ocasiones. Realmente corrí hasta quedar exhausto. Debieron ser varios kilómetros. Incluso crucé algunos senderos más pequeños, pero ni siquiera me molesté en mirar hacia ningún lado. Mi pulso fue de 1000 millones todo el tiempo. Comencé a revisar mi teléfono en busca de señal, pero nada. Ya estaba muy enojado conmigo mismo por no memorizar la matrícula. Después de un rato comencé a caminar con fuerza, pero todavía fuera del camino, de frente, en una dirección que sabía que tarde o temprano me llevaría fuera del bosque. Cuando mi teléfono recibió señal, le conté la historia a varias personas frenéticamente, pero nadie me tomó demasiado en serio. Dijeron que estaba exagerando y todo eso. Debes haber entendido mal la situación. Bueno, dejaré que decidan ustedes mismos si lo hice o no. Finalmente llegué a un sendero que conducía directamente a un pueblecito que bordea este bosque bastante grande. Me pareció una eternidad, pero caminé el último kilómetro hasta la plaza principal, me quité el jersey y lo metí en el bolso. Al menos me veía un poco diferente, desde lejos. Esperé con bastante ansiedad un autobús que me llevaría de vuelta a una estación cercana a mi coche. Después del viaje en autobús,
durante el cual estudié cada automóvil en la carretera. Caminé de regreso a mi auto, me subí y conduje a casa. Mi perro me recibió como si regresara de un despliegue de 2 años. Los perros son simplemente increíbles. Ella debe haber sentido que algo me sacudió. Pasé la tarde contemplando mi vida en la bañera. Las botas destrozaron mis pies. No están hechas para correr con ellas durante largos periodos de tiempo. Llamé a la oficina de guardabosques del bosque. Pregunté si tenían en servicio coches como el que encontré. Ellos no. Sus guardabosques tampoco suelen trabajar en parejas. Como el 99,9% del tiempo están solos. Les conté mi historia y me tomaron mucho más en serio que las otras personas, pero me aseguraron que la policía no lo haría. Nadie podría haber estado cazando legalmente en la zona tampoco durante el verano. He estado leyendo noticias locales, pero todavía no se ha informado de nada extraordinario. Realmente espero que tampoco se informe nada. Era domingo, temprano en la mañana. Vivo en los suburbios, pero mis padres son dueños de una granja a la que disfruto ir porque puedo ver a mi perra. Su nombre es Molly. Es una perra callejera, pero no es una perra pequeño de ninguna manera. En ese momento me sentía muy seguro con ella y a menudo la llevaba a caminar por un bosque cercano. El día empezó como cualquier otro. Mi papá y yo nos subimos al auto. Manejamos un rato y llegamos a la finca. Inmediatamente salí del auto y abracé a Molly. Mis padres siempre se enojaban cuando la abrazaba, ya que olía como ella por el resto del día. Le puse la correa y le pregunté a mi papá si podía llevarla a caminar. Él siempre pensó que simplemente iríamos por un camino y regresaríamos. Pero a mí siempre me pareció más interesante llevarla al bosque. Siempre sentí allí una especie de paz y relajación que no tenía comparación con ninguna otra cosa. Así que dimos una vuelta y nos dirigimos al bosque. Por lo general, cuando llegábamos allí, le quitaba la correa para que pudiera explorar por su cuenta. La mayor parte del tiempo grababa mi nombre en los árboles o buscaba algo interesante. Estaba jugando béisbol con unas piedras y una pata de madera, presumiblemente de una mesa vieja, y entonces lo escuché. Molly le estaba ladrando a algo. Esto no era habitual cuando estábamos en el bosque. Pensé que era un zorro o algún otro animal, así que rápidamente agarré la pata de madera como si fuera un arma. Sabía que si era un zorro, no lo atacaría, pero tenía una sensación de seguridad mientras lo sostenía. Grité, «¡Molly! ¡Molly!», pero ella seguía ladrando. Esto fue muy extraño para mí, ya que ella siempre acudía a mí cuando la llamaba. Seguí el sonido de sus ladridos y me topé con una escena que nunca olvidaré. Había un hombre, probablemente de unos 50 años, medio desnudo, llevando un gran machete en una mano y sosteniendo una botella en la otra. Esta fue la primera vez que me topé con alguien en el bosque, y mucho menos con alguien medio desnudo y cargando un gran machete. Estaba ignorando por completo a Molly y cortando el suelo por alguna razón. Realmente no sabía cómo manejar la situación, incluso ahora no tengo idea de cómo la manejaría. «Señor, ¿se encuentra bien?», pregunté confundido. No creo que entendí la gravedad de la situación en ese momento. Se dio la vuelta, dejando al descubierto su rostro. Tenía algunos de los ojos azules más claros que jamás haya visto hasta el día de hoy. Podía verlos muy bien porque estaban completamente abiertos. «Ven aquí, muchacho. Mira lo que he desenterrado». Tenía miedo de que si no lo escuchaba comenzaría a perseguirme, y eso era algo que quería evitar a toda costa. Me acerqué, pero mantuve una buena distancia. No vi nada excepto un agujero vacío. Volvió a golpear el suelo con su machete, tomando ocasionalmente sorbos de la botella. Utilicé este periodo de tiempo para buscar a mi perro, y comencé a alejarme lentamente para no avisarle que me iba. Pero luego le di una última mirada al hombre. Su cabeza estaba profundamente hundida en el hoyo. Estaba intrigado, así que seguí mirando. Lo sé, qué estúpido de mi parte. Finalmente se levantó del suelo. Me quedé estupefacto cuando lo vi con un hueso en la boca.
No tengo idea de a qué animal pertenecía, si es que pertenecía a un animal. Ya había visto suficiente, y comencé a correr con mi perro. Mientras corríamos, lo escuché reír y luego vi algo volando por el rabillo del ojo. Fue ese maldito machete. Lo escuché gritar, «¡Maldita sea!». Esto me hizo correr aún más rápido. Conozco muy bien el bosque, así que no tenía miedo de perderme. Atravesé ramas y arbustos hasta salir de ese bosque, pero no dejé de correr hasta llegar al garaje, donde mi padre estaba probando las luces de nuestro tractor. No le dije nada sobre el hombre, ya que tenía miedo de que se enojara y no me permitiera pasear más a Molly. No hace falta decir que nunca más volví a ir solo a ese bosque. Suscríbete y activa la campana para más contenido.